Buenas tardes, estamos esperando que llegue el mayor número de estudiantes a la actividad académica del día de hoy. Les pido el favor que demos una pequeña espera, por favor.
Buenas tardes para todos. Entonces damos la bienvenida a la doctora Viviana Zapata Londoño, microbióloga, bioanalista, magíster en ciencias básicas biomédicas y doctora en biología. Con este tema que nosotros como médicos tenemos que estar enterados de todas estas situaciones que sean coadyuvantes en la rama de nuestra medicina. Me parece un tema muy interesante, potencial quimio preventivo del ajo y sus componentes contra el cáncer colorectal. Un tema bastante interesante donde yo pienso que esto debería llegar a toda la comunidad educativa y tener conocimiento de todas estas disciplinas que son fundamentales de complemento en el ejercicio médico que nosotros realizamos. Doctora, bienvenida, muchas gracias por la participación, a todos los estudiantes, gracias por el compromiso y damos inicio entonces a la charla. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Buenas tardes para todos. Acá no me aparece la opción de compartir. Luisita, ¿cómo hacemos para que la doctora comparta pantalla? Debe aparecer en la parte de abajo de la pantalla, parte superior, dice compartir. Ah, ya lo encontré. ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí, señora, ahí la estamos viendo. Bueno, como ya les mencionaban entonces al inicio, voy a hablar sobre el ajo y el potencial quimiopreventivo. Yo en este momento pues me encuentro vinculada al grupo de impacto de los componentes alimentarios de la salud de la Universidad de Antioquia. El grupo está liderado por la profesora María Elena Maldonado. Nosotros hemos trabajado en colaboración también con algunos grupos de investigación de la Universidad del Quindío, como es el grupo de la profesora Patricia Landazuri. Bueno, y en nuestro grupo, pues nuestro principal objetivo es evaluar el potencial que pueden tener los alimentos para la prevención de enfermedades crónicas y nos hemos enfocado más al cáncer colorectal. Entonces yo les voy a hablar un poco del cáncer, de cuáles son esos factores de riesgo para el cáncer colorectal y posteriormente entraré a hablarles cuáles son las evidencias que dan cuenta de ese potencial quimiopreventivo que tiene el ajo. Inicialmente, entonces, quiero contarles de la importancia de investigar en este tipo de cáncer. Entonces, este cáncer pues es uno de los que presenta mayor incidencia en el mundo. Ocupa entonces el cuarto lugar el tercer lugar en incidencia y el tercero mortalidad en el mundo. Aquí vemos pues que en primer lugar se ve en incidencia hasta el cáncer de seno, de próstata, de pulmón, seguido del cáncer colorectal. Y dado esto, pues surge el interés de investigar sobre este tipo de cáncer. Estos son datos de Globocan del 2020 y no solamente entonces a nivel mundial, sino también en Colombia, pues es un cáncer que tiene una alta incidencia y también mortalidad, que podemos ver tanto que en hombres como en mujeres. En el tercer puesto aquí encontramos a el cáncer colorectal, pues teniendo una mayor incidencia en hombres que en mujeres. Adicionalmente, pues en cuanto a tasas de mortalidad, pues como les mencionaba, está ocupando aquí el cuarto lugar y es un cáncer que definitivamente, pues aunque inicialmente pues en Colombia no se presentan Doctora, un número de casos tan alto. doctora Diana, Doctora, lo está discúlpeme, ¿Sí? compartiendo. es que No estoy solamente está, compartiendo. no, no señora, solo como la página principal de Webex, pero no aparece la presentación como tal. Ah, ya, déjenme, yo miro. Ahora, ya la ven. No, señora, solo la parte que dice Universidad del Quindío. ¿Qué será?
Doctora, por favor, dele clic donde dice ahí detener, compartir y nuevamente inicia. La Bueno, presentación está ya la bien. tiene abierta. Sí, Listo. ya le Cuando di le de dice tener. eso, detener, le da nuevamente en compartir y allí le deben aparecer como varias opciones de pantalla. Sí, yo le di ahí en la opción de ventana completa. ¿Ya lo ven? No, sigue apareciendo la de Webex como tal. No sé. No sé qué sucede acá. Yo vuelvo y lo intento acá. La verdad no sé por qué no comparte toda la ventana. Denle compartir aplicación y pantalla. ¿Dónde está esa opción? ¿No la ven aún? No, no, señora, se sigue viendo solamente como en la pantalla de la reunión. Mm, No sé, es que no me da ninguna opción acá cuando le doy compartir, solo me aparece un cuadro y ya no me da como opciones. No sé acá dónde más le puedo dar. No, doctora, pues la opción siempre es compartir y allí le habilita como las pantallas que tiene abiertas de las diferentes presentaciones o documentos de Word. Sí, no, y no me está dando esa opción. Pero la opción le aparece en el momento que le dice compartir. O sea, acá cuando yo le doy compartir, me aparece solamente compartir la ventana a mi reunión, nada más. Activa. No me aparecen las demás opciones activas. No, doctora, en ese caso entonces sí debe ser algo de configuración del computador. Mm, Sí, pero ya le ajusté y no sé qué más le puedo hacer. Voy a intentar desde otro dispositivo ver si me deja.
Voy a enviar entonces la presentación. Ya te envié la presentación. Viviana, ¿por qué no inicia de nuevo? Bueno, sí, voy a intentar entonces. Eso.
No, me sigue presentando el mismo problema, no me deja sino compartir la ventana a mi reunión. ¿Ya ven la pantalla? Todavía no. Ya la vemos. Ah, bueno, pues entonces les estaba contando que el cáncer colorectal tiene una alta incidencia no solamente a nivel mundial, sino también en Colombia, y que cada vez son más los casos a nivel de los países subdesarrollados. Lo que se ha visto es que la incidencia es mayor en los países desarrollados, pero cada vez en los países subdesarrollados se ha estado aumentando el número de casos progresivamente. ¿Qué se espera en cuanto a este cáncer en el año 2040? Entonces, según las predicciones en Globocan, aquí vemos una gráfica del número de casos estimados desde el 2020 hasta el 2040. En morado se encuentran el sexo femenino y en azul el masculino. Se espera entonces que haya un aumento en la incidencia y en la mortalidad también. Si hablamos específicamente de Colombia, un aumento en la incidencia en un 80% y en la mortalidad en un 92%. Y si hablamos en el mundo, entonces un aumento del 58% en la incidencia y un 71% en la mortalidad, lo que da cuenta realmente como de la gravedad de este problema y de la necesidad de buscar estrategias de prevención. Bueno, hablando un poquito ya específicamente como tal del cáncer colorectal, entonces recordemos que este cáncer pues se da como consecuencia de una acumulación de alteraciones genéticas y epigenéticas, en donde en la célula también ocurren unos cambios morfológicos y a nivel también molecular que son característicos de este tipo de cáncer. Se observa también una pérdida de estabilidad genómica, porque puede presentarse tanto inestabilidad cromosomal como inestabilidad en los microsatélites, que son esas secuencias cortas repetitivas de 1 a 4 nucleótidos a lo largo del genoma. Generalmente, entonces, se origina, la mayoría de los casos, se originan a partir de un adenoma. Ese adenoma, los tipos principales que se pueden presentar, y esto es visto a través de una colonoscopia, puede ser adenoma tubular,
En este caso es un adenoma con un alto grado de displasia, un adenoma túbulo velloso, también hay adenomas pedunculados o también adenomas vellosos. Y esa progresión de ese adenoma carcinoma, entonces fue descrita hace pues muchos años atrás por Bolkestein, en la cual se propuso una secuencia en donde del epitelio normal ocurre esa transformación al carcinoma. En ese proceso de transformación, entonces ocurre mutaciones, ¿cierto? O cambios epigenéticos en algunos genes. Para ese entonces, transformación del epitelio normal hacia adenoma temprano, entonces ocurre esa mutación en ese gen APC, es un gen muy importante porque la proteína que codifica está involucrada en la vía de señalización WNT, que es la encargada de regular esa proliferación del epitelio del colon. Posteriormente, entonces, se forma ese adenoma temprano y si se da mutación, digamos, en este protocogen RAS o BRAF, entonces, que están involucrados también en proliferación celular. BRAF también está involucrado en migración y angiogénesis. Entonces, se va a favorecer esa formación de ese adenoma intermedio. En este proceso, miremos que del epitelio normal a digamos, a este adenoma temprano, pues puede estar dado por carcinógenos, por diferentes agentes, por factores que están relacionados con el estilo de vida, que los vamos a hablar más adelante. Y en este proceso de paso de un adenoma temprano a un adenoma intermedio, pueden pasar varios años, ¿cierto? Pueden pasar entre 10 y 20 años. También este paso de un adenoma intermedio a un adenoma tardío, se da también cambios en genes que están involucrados como CD4, MAT4. Todos estos genes están involucrados en regulación de proliferación celular. Posteriormente se da pues ya esa transformación en adenoma tardío y finalmente el cáncer. Acá también vemos que se puede ver afectado otros tipos de genes como es BAS, que es un gen que induce apoptosis, o estos receptores del factor crecimiento transformante beta o el receptor insulínico, los cuales también están involucrados en proliferación. Entonces, en este tipo, en esta secuencia, entonces se puede observar en este tipo de carcinogénesis, en este proceso que se da inestabilidad cromosomal, donde puede haber pérdida o ganancia de cromosomas, o también una inestabilidad microsatelital. También se da el caso, otro pequeño porcentaje de casos, puede ser del 20 al 30% aproximadamente, se origina, ese carcinoma se da a partir de pólipos sesiles cerrados. Entonces, este tipo de pólipos, como vemos aquí en la fotografía, puede ser de tipo sesil cerrado o sesil tradicional, y en el cual entonces se conoce que se da un fenotipo metilador que se refiere específicamente a que se da una hipermetilación de las islas CpG. Esas islas CpG son unas regiones ricas en citosina guanina. Aquí puede observarse tanto una estabilidad microsomal alta y también baja. Esto se define de acuerdo a unos marcadores. Cuando son 2 o 3 marcadores en los cuales se encuentran cambios, entonces se define como una estabilidad microsomal alta. Aquí en este caso, entonces, vamos a encontrar mutación en el gen BRAF y este gen, entonces, esta mutación va a favorecer que se active de forma constitutiva esa vía de maquinasas que está involucrada en proliferación. También se puede encontrar metilado el gen MLH1, que codifica para una proteína que está involucrada en reparación por mal apareamiento en el DNA. Bueno, adicionalmente, entonces, hablando un poco más del cáncer colorectal, se ha encontrado pues, que más del 50% de los casos sean personas mayores de 50 años, y de ahí la importancia que se ha sugerido que se haga un screening por medio de esta prueba de sangre oculta en materia fecal, que se ha sugerido pues, que se utilice la que es de alta sensibilidad, pues que no tiene tantas interferencias con otros compuestos como la otra prueba convencional. Y adicionalmente, pues de todas formas, la incidencia en personas menores de 50 años también hay en aumento. Entonces tampoco se puede, digamos, tener tranquilidad en ese tema. Entonces, si hablamos del cáncer colorectal, se puede clasificar de acuerdo al origen en hereditario y en esporádico. El hereditario está asociado con enfermedades polipósicas, por ejemplo, está la enfermedad polipósica adenomatosa familiar, que está, en la cual pues, se encuentra el mutado de gen APC.
También está el cáncer de colon no polipósico hereditario, para mencionar pues dos. Hay otros síndromes polipósicos que también van a aumentar el riesgo del desarrollo del cáncer. En este caso de este cáncer no polipósico hereditario, se da también mutación en genes que están involucrados en la reparación por mal apareamiento de bases. En el caso del cáncer esporádico, es el cáncer que presenta mayor frecuencia y es el que está relacionado con el estilo de vida, con los factores dietarios que ya vamos a hablar y es el de interés para esta conferencia. Bueno, hablando de forma general del tratamiento, esto lo menciono porque en el tratamiento se han encontrado varias limitaciones y entre ellas se encuentra la resistencia y también los efectos secundarios. Se utilizan diferentes fármacos, o sea, en las etapas iniciales lo que se hace principalmente es la excisión de los pólipos, la excisión quirúrgica, pero ya en los estadios más avanzados se debe utilizar, pues, acudir a la quimioterapia, a la terapia dirigida, también se puede hacer combinación con la inmunoterapia. Entonces, en este caso, por ejemplo, el 5-fluoracilo, se ha visto que tanto el 5-fluoracilo como el oxaliplatina, entonces, van a hacer inhibición allí a nivel de la síntesis del DNA. En el caso del 5-fluoracilo se ha visto que se puede presentar como efectos secundarios diarrea, neutropenia, leucopenia. En el caso del oxaliplatino, por ejemplo, puede dar lugar a neurotoxicidad aguda, a neuropatía sensorial. El irinotecan, que es otro agente que se utiliza, a mielosupresión, a diarrea. También está la terapia dirigida, entonces aquí encontramos inhibidores del factor de crecimiento del endotelio vascular y inhibidores del receptor del factor de crecimiento del endotelio. Esta terapia, pues, principalmente es antiangiogénica, o sea, buscando inhibir la angiogénesis o la linfaangiogénesis. Y también está la otra opción que es la inmunoterapia, que lo que pretende es favorecer, inhibir que esas células cancerosas evadan la respuesta inmune frente a ellas. Entonces, eso es como el principal objetivo. Entonces, de acá lo importante es esos efectos secundarios que generan y la resistencia que se ha generado también a algunos de los tratamientos. Y esto, pues, da lugar a que se genere ese interés en investigar agentes que puedan ayudar a prevenir este cáncer o que se puedan utilizar en conjunto con estos agentes y que puedan ayudar también en el tratamiento del cáncer. Bueno, entonces hablando de los factores de riesgo para este tipo de cáncer, entonces de principal interés para esta conferencia son los que tienen que ver con el estilo de vida, pero hay otros como son, ya que hablábamos de estos síndromes polipósicos, ¿cierto? También la historia familiar, que en principalmente el primer grado con sanguinidad, pues haya presentado cáncer colorectal, esto aumenta el riesgo. Hay otros factores como son la edad, la microbiota, la raza, ¿cierto? Pero entonces a nosotros de mayor interés los hábitos dietarios, que son consumo alto de carnes rojas y procesadas, un consumo bajo de fibra, de frutas y vegetales, y también un consumo bajo de calcio, de vitamina D, de productos lácteos. Hay otros factores también como la obesidad, la inactividad física, el fumar y también el consumo de alcohol que hacen parte también del estilo de vida y que vamos a mencionar también un poco. Entonces, hablando de forma general de estos factores asociados a la dieta o al estilo de vida de algunos de ellos, ¿cómo es que este tipo de consumo de alimentos o este consumo, digamos, de alcohol también que vamos a mencionar, cómo pueden llevar a la carcinogénesis? Entonces, en el caso de la carne, esa cocción a altas temperaturas puede generar estas aminas aromáticas policíclicos y estos hidrocarburos que pueden generar eh, alquilación en el DNA y pues pueden dar lugar a mutaciones. También el grupo ENCE ha propuesto que por la formación de esos compuestos nitrosos, N-nitrosos, por la generación de ROS, que esa especie de oxígeno reactivos me van a dar lugar a un estrés oxidativo cuando no hay un balance entre el nivel de antioxidantes endógenos y exógenos. Se me puede generar ese estrés oxidativo que me puede favorecer daño en el DNA, en proteínas y a nivel de lípidos y que puede favorecer el desarrollo de cáncer. La peroxidación lipídica también, que es la peroxidación a nivel de los lípidos, que me pueden generar compuestos que pueden dar lugar al daño en el DNA.
Hablando del alcohol, entonces básicamente pues la aldehído de deshidrogenasa, la citocromo P450, cuando hacen esa conversión a acetaldehído, ese acetaldehído puede generar aductos en el DNA y también en ese proceso de ese metabolismo también se generan especies de oxígeno reactivas que también pueden dar lugar a un daño a las biomoléculas. Bueno, hablando de los factores protectores, hablamos de los factores de riesgo, ¿cuáles son algunos factores protectores? Hay factores protectores también que están relacionados en la dieta. Entonces, estos factores se encuentran en un reporte que hace el Instituto Americano para la Investigación en Cáncer. Esto corresponde al último reporte del 2020 y ellos clasifican los factores de acuerdo al nivel de evidencia en convincentes, probables y se sugiere. Entre uno de los factores que se sabe pues que es convincente, que ayuda a disminuir el riesgo del cáncer colorectal, se encuentra la actividad física. Entre los factores que son probables que pueden disminuir el riesgo se encuentra el consumo de productos lácteos. Acá parece ser que tiene que ver también con el contenido de calcio que sostienen porque el calcio se ha visto que puede inhibir proliferación y inducir apoptosis. Los granos enteros, por ejemplo, como el trigo, como la cebada, tienen varios componentes que pueden ayudar a hacer esa parte de la quimioprevención. Está también la fibra, que ya vamos a hablar un poquito de eso. El calcio, que como ya les mencioné también, pues está involucrado en inhibición de la proliferación. Y también los alimentos que contengan fibra. Pues ahí tenemos todos los vegetales y las frutas. Y probable entonces los alimentos que contengan vitamina D y C. Entonces en este caso acá tenemos el ajo también. Entonces, a nivel de la fibra, quería hablar más específicamente de esto, pues porque en el ajo vamos a encontrar cierto contenido de fibra que también se le ha atribuido pues esta actividad quimiopreventiva. Entonces, ¿qué función está ahí haciendo la fibra? Entonces, estaría incrementando ese bolus fecal, estaría favoreciendo esa producción de ácidos grasos de cadena corta que como el butirato, como el propionato, que pueden ayudar a disminuir la proliferación y facilitar la apoptosis. También bloquear esa conversión de esos ácidos biliares primarios a secundarios, que son los más tóxicos. Adicionalmente, pues acortan ese tiempo de tránsito, por lo tanto, si hay allí un carcinógeno, pues estaría menos tiempo en contacto con el epitelio intestinal y también pues un retardo pues en la absorción de esos azúcares complejos que también se ha relacionado directamente también con el riesgo de este tipo de cáncer. Bueno, eso en cuanto a las generalidades del cáncer colorectal. Ahora vamos a hablar ya de lo que es la quimioprevención, que es la utilización de sus agentes naturales o sintéticos para poder retardar o inhibir ese proceso de carcinogénesis. Entonces, en cuanto a agentes quimiopreventivos, se clasifican principalmente en dos tipos. Tenemos bloqueadores y supresores. Los bloqueadores son aquellos, por ejemplo, que actúan secuestrando radicales libres y por lo tanto haciendo una prevención del estrés oxidativo en la célula. También son aquellos que puedan favorecer la actividad de enzimas del sistema antioxidante, aquellos también que puedan inducir enzimas de fase 1 o inhibir enzimas, perdón, inducir enzimas de fase 2 e inhibir de fase 1, o también aquellos que puedan potenciar la reparación del DNA. Y los opresores ya es principalmente los que actúan a nivel de la proliferación, entonces también pueden hacer una función a nivel del ciclo celular, sea por ejemplo con las ciclinas, inhibiendo ciclinas o potenciando la actividad de inhibidores de ciclinas, favoreciendo la apoptosis, también en la inducción de genes supresores de tumor. ¿Y dónde actúan entonces estos agentes quimiopreventivos? Entonces ya habíamos hablado anteriormente de esa secuencia de carcinoma. Esos agentes entonces, los bloqueadores actúan principalmente a nivel de la iniciación, o sea, allí cuando el agente carcinógeno está interactuando con la mucosa del colon en este caso. Y los agentes supresores entonces estarían actuando en esas etapas de promoción y progresión, que es donde se da todas esas transformaciones del adenoma temprano, adenoma intermedio, adenoma tardío. Pero también los agentes quimiopreventivos pueden actuar acá a nivel de inhibición de metástasis y allí pues pueden actuar en diferentes niveles, sea inhibiendo invasión, sea inhibiendo angiogénesis
o pues específicamente hablando, pues inhibiendo proteínas o vías de señalización que estén involucradas en estos procesos. Hablando entonces ya del ajo, entonces ya vemos que esos agentes quimiopreventivos, qué eran y en dónde podían actuar. Entonces surge el ajo como esa especia con ese potencial quimiopreventivo. Entonces esta especia pues pertenece a esa familia Amarilidaceae. Se le ha atribuido diferentes efectos biológicos que ya vamos a hablar de ellos, no solamente a nivel del cáncer, y se le ha atribuido pues su actividad biológica a compuestos como son los compuestos fenólicos, como son los flavonoides, por ejemplo, compuestos organosulfurados, que ya vamos a mirar cuáles, saponinas, también a la fibra, que ya hablábamos de la fibra, de esa función que puede cumplir la fibra hablando de quimioprevención. ¿Y cómo hacen eso? Entonces se ha visto que pueden modular vías de señalización involucradas en inflamación o en proliferación. También pueden modular defensas antioxidantes, sea promoviendo la acción de enzimas antioxidantes, por ejemplo. También pueden actuar a nivel de inhibición de angiogénesis, inhibiendo aquellas proteínas, por ejemplo, encargadas de promover la angiogénesis, de regular. ¿Cuáles son esos componentes en sí del ajo entonces? Entonces tenemos un contenido de carbohidratos, proteínas, aminoácidos, tenemos un contenido de fibra hasta el 15%, ácidos grasos, elementos traza. De importancia estos compuestos organosulfurados, por ejemplo la liina, la lisina, están los dialisúlfidos, disúlfidos y trisúlfidos, que son de los compuestos más estudiados en cuanto a quimioprevención. También lo que les mencionaba, flavonoides en cuanto a esos compuestos fenólicos, vitaminas que también pueden, por ejemplo, la vitamina C tiene esa capacidad antioxidante que puede llegar a favorecer esa prevención de ese estrés oxidativo en un caso dado en una célula. Y estos pues son los más importantes a nivel pues de esta actividad quimiopreventiva. En cuanto a los efectos biológicos que les mencionaba, entonces no solamente a nivel del cáncer, en donde pueden disminuir ese daño, esa formación de adductos en el DNA, por ejemplo, sino que también se ha visto que tiene una actividad antioxidante y recordemos pues que esto también está relacionado con el cáncer. Y acá pues una disminución de especies de oxígeno reactivas, un aumento en la capacidad antioxidante, por ejemplo, en plasma. A nivel de enfermedades cardiovasculares también se ha visto que pueden tener un impacto positivo en pacientes pues con esas enfermedades. Por ejemplo, ellos pueden mejorar y también en cuanto a síndrome metabólico, pueden disminuir el colesterol total, los triglicéridos, se ha visto en diferentes estudios. Enfermedades óseas en inflamación, disminuyendo, por ejemplo, citoquinas proinflamatorias. Entonces vemos como la gran variedad de efectos. De hecho, actualmente se están comercializando algunos pastillas o tabletas con el ajo en polvo con el fin de ayudar a prevenir o utilizarse como concomitantemente con el tratamiento. O sea, se comercializan pero como suplementos, no como un medicamento como tal. En el caso de enfermedades cardiovasculares, de diabetes, en el caso de hipertensión. Entonces se recomienda como en este tipo de personas. Y hablando específicamente ya entonces de ese potencial quimiopreventivo, entonces se ha visto que el ajo entonces tiene esa capacidad antioxidante, esa capacidad de inhibir ese daño en el DNA, de detoxificación, hablando pues esto es en la etapa de iniciación. En la etapa de promoción puede ayudar a promover la reparación del DNA y ya en la etapa de progresión pues es importante esa acción que ejerce, que se ha visto, que ejerce una acción antiproliferativa de inducción de apoptosis, hablando específicamente de células de cáncer de colon. Eso es lo que se ha visto en estudios in vitro. Bueno, ya entonces ya en esta parte final quiero hablarles de las evidencias, de algunas de las evidencias in vitro y in vivo de ese potencial quimiopreventivo del ajo. Voy a mencionar los 3 estudios más que me parecieron como más importantes, porque hay muchos estudios en los cuales no solamente in vitro, sino también ensayos clínicos en los cuales se ha visto pues este potencial quimiopreventivo del ajo. Quiero hablarles primero a nivel in vitro, porque me parece importante este tipo de estudios, porque aquí nosotros podemos evidenciar los mecanismos de acción del ajo y de sus componentes.
En este caso, en este estudio, se evaluó el vialil trisulfio, es uno de los componentes del ajo, y se encontró pues, que puede inhibir tanto invasión como angiogénesis en células de adenocarcinoma de colon, células HT29. También se hizo esta evaluación en un modelo murino en el cual se le hizo un trasplante de estas células para inducirle el cáncer de colon. ¿Qué observamos acá? Pues en la figura B observamos el tratamiento de las células durante 24 y 48 horas con el dialil trisulfido a 1.5 y a 3.1 micromol por litro. Y acá, pues, aquí se corresponde al control. ¿Qué miraron ellos acá? La capacidad de este compuesto de inhibir la migración de las células. Observamos entonces, si comparamos con respecto al control, y sobre todo se observó un mayor efecto acá a partir de las 48 horas, pero vemos que hay una disminución de esas células que migraron, una propiedad importante hablando de ya a nivel de metástasis, importante esto de la migración. Y acá en esta tabla pues observamos que hubo un menor número de células con respecto al control que migraron cuando fueron tratadas con 1.56 y que este número fue aún mayor, y eso se observó a las 48 horas, pero en la concentración de 3.1 entonces se observó una disminución mucho mayor de esas células tanto a las 24 como a las 48 horas. Ese mismo tratamiento se miró el número de células que invadieron. Entonces acá podemos ver nuevamente el control. Estas dos corresponden al control a las 24 y 48 horas. Y también se observó que hubo una disminución en ambos tratamientos de esas células que invadieron. Y aquí lo vemos más claramente. Que también acá en este caso se observó solo a las 48 horas las diferencias significativas con respecto al control de ese número de células que invadieron, pero que a esas concentraciones ya un poco más altas de 3.1 pues se observó un mayor efecto a nivel de la invasión. De acá entonces vemos como ese potencial que puede tener el ajo, este compuesto de alil trisulfido en inhibir pues este proceso de migración y de invasión, importante pues para el proceso de metástasis. Ellos también en este estudio evaluaron el efecto que tenía este dialil trisulfido en metaloproteinasas, son esas proteínas que son encargadas de clivar esos componentes de la matriz extracelular y que es importante a nivel de la invasión. Entonces ellos evaluaron por Western blot la metaloproteinasa 2, 7 y 9 y ellos lo observaron a una concentración de 3.12 en 24 en diferentes tiempos, desde 0 a 48 horas. Y se puede observar que desde las 24 horas hay una disminución en estas metaloproteinasas. Esto fue el nivel, hablando del nivel de proteínas. Hablando del nivel de expresión, también observaron una disminución a las 48 horas en el nivel de expresión de esas metaloproteinasas. En el caso de la metaloproteinasa 9, pues ellos observaron a las 24 horas también el efecto. Y también ellos evaluaron en cuanto al factor de crecimiento del endotelio vascular, que recordemos que también es importante, se ha involucrado, se ha asociado pues en el desarrollo del cáncer de colon. Y ellos acá observaron, hablando del nivel de proteína, pues una disminución con respecto al control de ese nivel de proteína de este factor desde la concentración de 3.1 y ya cuando evaluaron la expresión por RT-PCR, entonces ellos observaron a las 48 horas una disminución también en este factor de crecimiento. Para confirmar entonces esto, ellos querían ver por qué otras proteínas involucradas con migración e invasión podía estar inhibiendo ese compuesto. Entonces evaluaron opción nítrico-inducible, COS, UPA, RAS, RO, FAC, SOS1. Todas esas proteínas están involucradas en migración o invasión o ambas. Y ellos evaluaron desde las 24 a las 48 horas y ellos observaron un efecto que fue más pronunciado a las 48 horas. Perdón, ellos evaluaron desde las 0 a las 48 horas, pero el efecto se vio más pronunciado a las 24 de las 48 horas, en donde el cual se vio una inhibición en los niveles de proteína, de proteicos de cada una de estas, dando cuenta pues que actúa a nivel de diferentes proteínas involucradas en estos procesos. También evaluaron PI3 quinasa, la vía de pues proteínas que están involucradas en la vía de las MAP quinasas que tienen que ver con proliferación, y se observó también una disminución de esas proteínas. Por ejemplo, en el caso de PI3 quinasa, pues la inhibición se observó a las 24 horas. La RK quinasa, las YUN quinasas y la P38 también se observó a las 24 de las 48 horas en el caso de P38 y RK1 y a las 48 horas en el caso de la YUN quinasa una disminución de este nivel.
Y cuando se evaluó en ratones, ellos evaluaron en ratones que trataron con este dialil trisulfido, ellos evaluaron dosis de 10 y 50 miligramos por kilogramo. Y lo que hicieron fue, luego de inducir el tumor y hacer el tratamiento, entonces ellos extrajeron el tumor y ya entonces aquí tenemos lo que es el peso del tumor. Entonces en esta gráfica observamos que a la dosis de 50 miligramos por kilogramo, después de 32 días de tratamiento, pues hubo una disminución estadísticamente significativa en el tamaño del tumor. Y en esta gráfica pues es básicamente mostrando este mismo resultado del lado izquierdo, en donde también se observa, pues podemos ver que hubo una disminución en ese tamaño del tumor con respecto al control, o sea, con respecto a aquellos ratones no tratados. Bueno, esto es con respecto a ese estudio a nivel in vitro. Ahora ya a nivel in vivo, ¿qué se ha demostrado con respecto a esto? O sea, como les mencioné al inicio, esa capacidad antioxidante que tiene el ajo es importante a nivel de la quimioprevención. Entonces, en este estudio, por ejemplo, hablaron el efecto del consumo de pastillas de ajo en biomarcadores de oxidación proteicos en mujeres posmenopáusicas con osteoporosis. Esto fue un ensayo clínico, doble ciego, es decir, que ni los investigadores ni los participantes sabían si estaban recibiendo el placebo o la tableta de ajo. Se hizo en mujeres entre 45 y 65 años, pues se tuvo en cuenta este indicador de la masa femoral, porque se hizo en mujeres, quería hacer este estudio en mujeres con osteoporosis, y en total pues se hizo con 44 mujeres, se dividió en los dos grupos de igual forma, de 22 mujeres en cada grupo, y se les administró durante un mes 2 tabletas de extracto de ajo. Cada tableta tenía 1200 microgramos de alicina, que yo les comenté anteriormente que es uno de los componentes más estudiados del ajo. ¿Qué observaron ellos? Entonces acá se observó, por ejemplo, esos grupos carbonilo que me hablan de oxidación en proteínas. Cuando ellos compararon en todos los casos antes, si comparamos antes de recibir el ajo, entonces en ambos grupos pues no hubieron diferencias significativas, pero después observamos que después de esto hubo una disminución, que eran diferencias significativas en cuanto, por ejemplo, esos grupos carbonilo, aquí con este valor de P. También en esta actividad antioxidante se observó una disminución, perdón, un aumento en la actividad antioxidante. Acá observaron una disminución en estos también marcadores de oxidación de proteínas, y a nivel del malondialdehído también observaron una disminución. Este malondialdehído se ha utilizado como un marcador de peroxidación lipídica que da cuenta de ese estrés oxidativo. Entonces acá en este estudio pues concluyeron pues ese potencial antioxidante que puede tener el ajo a nivel in vivo. Y ya finalmente entonces se han realizado pues estudios ya epidemiológicos, estudios de casos y controles, estudios de cohorte, en los cuales se ha evaluado directamente cómo el consumo puede disminuir el riesgo del cáncer colorectal. Entonces, esto, por ejemplo, es un artículo en el cual publicaron un metaanálisis y miraron estudios de casos y controles. Entonces, aquí tenemos los diferentes estudios, y aquí tenemos esta proporción, o sea, es como el riesgo relativo, en el cual vemos que en todos los casos pues se observó una disminución del riesgo. Por ejemplo, aquí correspondió al 10% la disminución del riesgo colorectal. Sí, este corresponde al intervalo de confianza. En estos casos observaron entonces que el consumo de ajo, pues en algunos era, digamos, pues lo medían por porciones, en otros pues se les daba en forma de tableta, pero en todos los casos pues se observó una disminución del riesgo de cáncer colorectal. Y ya cuando evaluaron en general todos los estudios, hicieron el metaanálisis agrupado de todos los estudios, pues se encontró que podía haber una disminución del riesgo de un 37%. Sin embargo, hay algo que hay que mencionar. En este estudio también evaluaron estudios de casos de cohorte, y encontraron en algunos casos, en algunos de los estudios que utilizaron para este análisis, no se observó una asociación entre el riesgo de cáncer colorectal y el consumo de ajo. Entonces, también cabe mencionar esto, que, pues, que estos resultados contrastan con esos resultados de estudios de casos de cohorte, perdón. Y finalmente, pues quiero mostrarles este estudio, que es un estudio del 2019, un estudio realizado en la China,
en el cual pues se ve cómo estos vegetales del género Allium, y yo me voy a centrar específicamente en el ajo, están asociados con reducción. Ellos encontraron una reducción del riesgo del cáncer colorectal. Fue un estudio de casos y controles. Aquí vemos pues que el número de casos fue 833, controles también 833. Aquí tenemos la proporción de odds, los valores junto con el intervalo de confianza, y esta es la proporción de odds ajustada. ¿Con qué ajustaron ellos? Por índice de masa corporal, por la historia familiar de cáncer, nivel de educación, consumo de alcohol, de carnes rojas, consumo de vegetales, calcio, fibra, vitamina C, D, todos estos factores que son importantes como en este tipo de cáncer. Entonces, ¿qué se observó acá? Bueno, un consumo de 0,6 a 2,6 a mayor a 3,6 kilogramos al año de ajo. Si miramos acá el OR que está ajustado, se observó un OR de 0,56, es decir, una disminución del riesgo de un 44%. Y lo mismo cuando se observó, digamos acá en este caso, con los tallos del ajo también, mirando desde 0,6 a más de 3 kilogramos al año, se observó también un OR, en este caso fue menor, fue un poco más alto de 0,83, es decir, una reducción del 17% para el riesgo de cáncer colorectal. Entonces, esto es uno de los estudios publicados recientemente en los cuales se encontró una disminución del riesgo del cáncer colorectal. Cuando en este estudio ellos también agruparon los casos, los casos y controles de acuerdo a la localización del tumor, o sea, si era el colon proximal, distal, o también lo dividieron con cáncer rectal. Acá también en este caso, pues ellos observaron que hubo una disminución del riesgo de cáncer colorectal en cuanto al consumo de ajo, como lo mencionábamos, entre 0,6 y 3,6. Hablando a nivel de proximal, de distal también encontraron que hubo una disminución, pero cuando ya pues, con respecto pues, al valor de P, esto no fue significativo a nivel distal. Y ya a nivel rectal, pues también encontraron una disminución de ese riesgo de cáncer colorectal cuando había un consumo de ajo, pues entre 0,6 a 3,6. Entonces, en este caso, pues se encontró asociación en disminución de riesgo con respecto al colon proximal y al cáncer rectal. Y ya con los tallos, pues se observaron diferencias significativas, pues en el caso en los tres casos también. Pues en este caso, en los tres casos, a diferencia de cuando miraban solamente el ajo. Esos son entonces como los estudios que les quería contar, en los cuales se evidenció ese potencial quimiopreventivo. Como para concluir entonces, este cáncer colorectal, pues como vimos, es una de las enfermedades más prevalentes en el mundo y que tiene las tasas más altas de mortalidad, pero que es una enfermedad que se puede prevenir, porque como vimos, el desarrollo de adenoma carcinoma, pues puede pasar entre 10 20 años, por lo tanto hay un intervalo de tiempo muy amplio para hacer estrategias de prevención. Y además, pues teniendo en cuenta que la mayoría de los casos, digamos, algunos autores hablan de un 80, otros de un 85%, el desarrollo de esta enfermedad se debe a hábitos dietarios del estilo de vida que mencionamos anteriormente. Del ajo podemos decir que es una especie que tiene compuestos bioactivos, que tiene actividad quimiopreventiva, pero que también tiene otros efectos biológicos muy importantes a nivel de efectos antiinflamatorios, efectos antioxidantes, efectos, digamos, que también pueden favorecer pues, con hipertensión, con enfermedades cardiovasculares. Pero es necesario también tener en cuenta que de todas formas se requieren estudios clínicos adicionales para confirmar o de pronto descartar la capacidad quimiopreventiva del ajo y sus componentes, porque como les mencionaba, en algunos estudios no han encontrado asociación entre el consumo del ajo y la disminución del riesgo del cáncer colorectal. Entonces, de todas formas, hace falta esto, realizar estudios adicionales, y también hay que tener en cuenta que de pronto se contrasten los resultados de un estudio a otro, esa composición diferencial que puede tener ese ajo, porque las especies y también frutas y verduras, la composición va a variar dependiendo del lugar donde se cosecha, del tiempo de la cosecha, entonces eso hay que tenerlo presente también. Eso es todo, no sé si tengan alguna pregunta.
Bueno, parece que no hay ninguna pregunta. Doctora, muchísimas gracias. No, por acá en el chat tampoco estoy viendo ninguna pregunta. Ah, bueno. Muchísimas gracias por su exposición, doctora. Qué pena ahí tuvimos el inconveniente, pero bueno, estas No, cosas me suceden. disculpa. Sí, que fue como más problema también del computador. Listo, no, Muchas no hay gracias ningún por la problema. invitación. A usted, doctora, muchas gracias por la participación y a todos los asistentes. Gracias, que estén muy bien. Gracias, doctora. Feliz noche para todos. Feliz noche.